Continuamos con más asuntos de actualidad y precisamente la actualidad ha traído hasta Melilla a una periodista de la cadena 4 a la que seguro ustedes conocen. Samantha Villar, buenas noches. Buenas noches. Bueno, te tengo que preguntar qué te ha traído a Melilla. Pues nos han traído varias cosas, pero queríamos contar hacía tiempo historias de frontera. Nos gustaba mucho el concepto frontera en sí, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay dos realidades diferentes en un espacio de terreno, ¿no?, tan corto, ¿no? Cómo es la vida al lado y cómo es la vida al otro lado. Y por supuesto una de las fronteras que teníamos más cercanas en España era esta, ¿no? Y decidimos venir y contar un poco cómo es eso, cómo es el día a día de esa gente a la que la frontera un poco le marca la vida. ¿Y qué le ha llamado la atención especialmente de esa frontera que usted ha venido a ver in situ? ¿Qué es lo que Hombre, la estamos pasa? viendo, todavía la estamos conociendo, la vamos a conocer desde diferentes puntos de vista. Y sí que es verdad que es una frontera, yo creo que en buena parte desconocida en la península, ¿no? Sí que vemos, pues no sé, tenemos las historias de asaltos masivos o de avalanchas, etcétera. Pero luego hay otras historias de la cotidianidad, de gente que no tiene que ver con la inmigración clandestina, pero que también tiene su vida marcada en cierta manera por la frontera, ¿no? Y veníamos un poco a descubrir esas historias, a profundizar en aquellas que sí que nos llegan a la península y a descubrir otras nuevas. Samantha, muchas veces Melilla, la mayoría de las veces Melilla sale en todos los informativos nacionales. Pues con lo que sucede, con los asaltos, lo que usted comentaba, los asaltos a la valla y otros incidentes, pero ¿usted cree que el tratamiento informativo es el correcto? ¿Se ve Melilla desde la península o a nivel nacional como es realmente ahora que usted está conociendo mejor el tema? Hay que tener claro que cuando uno vive una realidad diariamente, esa realidad nunca se va a corresponder con lo que vamos a ver en los medios de comunicación, pero por una cuestión muy sencilla, y es que la televisión no puede explicarlo todo, de nada. Con lo cual, probablemente la Barcelona que conocemos en Melilla a través de la televisión tampoco tenga mucho que ver con la Barcelona real del que la vive día a día. Lo mismo pasa a la inversa, ¿no? La gente puede estar molesta porque solamente son noticias las historias más negativas, pues de esto, de saltos masivos, de una valla fronteriza, o de cierto caos, etcétera, ¿no? Yo entiendo ese malestar, pero también hay que tener en cuenta que lo que es la normalidad, la cotidianidad, no es noticia, por definición. Y un informativo tiene que centrar el escaso tiempo que tiene en aquellos hechos extraordinarios. Lo que es la convivencia en sí no es noticia en general, ¿no? Yo creo que eso lo puede entender todo el mundo. De todas maneras, por ejemplo, a nosotros también nos interesaba esta parte, ¿no? Y como el Conexión Samantha tiene una hora de espacio para hacer un reportaje, sí que queríamos incluir espacios de convivencia, explicar, porque también nos parece una realidad interesante, cómo aquí hay diferentes culturas, diferentes religiones en contacto constante y con una convivencia ejemplar. Porque estamos muy acostumbrados a ver enfrentamientos entre musulmanes y cristianos, por ejemplo. Y aquí eso es algo que ni siquiera sé si existe, que existirá como en cualquier casa de cualquier sitio, quiero decir. Pero no es la tónica general, ni mucho menos. La tónica general es, por supuesto, la convivencia. Entonces eso también nos interesaba. Pero claro, nosotros tenemos el tiempo para explicarlo, porque tenemos casi una hora de programa, ¿no? Samantha, precisamente hablando de ese reportaje que ustedes están haciendo, están en estos momentos en Melilla, ¿qué es lo que van a ver los melillenses en ese reportaje? Si puede adelantar algo. Sí, pues vamos a ver, por un lado sí vamos a ver el trabajo de los cuerpos y las fuerzas de seguridad del Estado, por otro lado vamos a ver las historias de inmigración clandestina, pero también vamos a ver historias de gente que convive diariamente con la frontera, vamos a ver a jóvenes melillenses, porque nos parecía también interesante de repente cómo se sale de noche en una ciudad que está cercada. Nosotros pensábamos en la península, pues una ciudad similar en población a lo mejor podría ser Segovia. Claro, los chavales de Segovia también se cansan de tener sus bares, que son los 4 de siempre, pero pueden ir a Madrid a salir un fin de semana. Aquí es más complicado, ¿no? Y tan complicado de noche no salimos. Por eso, entonces nos interesaba eso, ¿no? De repente, ¿o qué hacen cuando un chico cristiano es amigo de un musulmán? ¿Ligan igual? ¿Cómo es ligar con una chica musulmana? ¿Es igual que ligar con una cristiana? Son preguntas que vamos a ir descubriendo, ¿no?, con el reportaje, y son realidades que nos interesan, porque son pequeñas historias de vida que nos parecen que también inducen a la reflexión, ¿no? Nos podemos entretener y al mismo tiempo aprender. Samantha, usted ha llegado escasamente hace unas horas a Melilla y se ha puesto a trabajar, pero ¿ha oído algo que le haya sorprendido de nuestra ciudad? Mira, lo primero que me ha sorprendido es que me parece entrañable, a pesar de que también la veo intensa. Sí que veo que
aquí fluye mucho el contacto, la información y al mismo tiempo las expectativas. Nosotros hemos llegado y ya todo el mundo sabía que llegábamos. Yo aterricé y ya tenía un mensaje en el Twitter diciéndome bienvenida a Melilla y me quedé muerta. Dije, ostras, ya saben que llego, ¿no? La lista de embarque de los aviones. Supongo, digo, tendrán un contacto en el aeropuerto o lo que sea. Y entonces me di cuenta de que esto, claro, la propia concentración pues provoca, y además que tampoco sois tanta gente, son 80.000 habitantes, es una ciudad, pero claro, no es una gran ciudad como pueda ser pues 3 millones, 4 millones de habitantes, con lo cual el anonimato es imposible casi, ¿no?, mantenerlo. Y aquí la información va a fluir, yo era muy consciente de que todo el mundo iba a saber que estábamos aquí, que se iba a correr la voz, etcétera, pero sí me ha gustado mucho que nos han acogido con mucha calidez. O sea, la gente nos está dando la bienvenida muy entrañablemente y con una bienvenida así muy amistosa, ¿no? La verdad es que estamos contentos. Sin duda el reportaje está elaborándose, pero ¿cuándo podemos verlo en pantalla? No sabemos todavía, no tenemos fecha exacta, pero no suelen tardar más de entre 3 y 5 semanas. Bueno, o sea, estaremos pendientes, por supuesto, para verlo. Avisaremos. Samantha, me gustaría saber qué experiencia a usted le ha marcado, porque la hemos visto en muchísimos reportajes en situaciones realmente extremas. Yo recuerdo algunas que, bueno, pero ¿cuál es la que a usted le ha impactado más? Muchas, son muchas, sobre todo en las realidades sociales, donde hay una situación de injusticia o de trato, no voy a decir maltrato, pero bueno, trato injusto, ¿no? La sociedad a veces tenemos cosas de animales salvajes. Este es mi aprendizaje, ¿no? Después de estos años haciendo estos reportajes, tenemos cosas de, bueno, de puro ser animal, abandonando la civilización, que se supone que es lo que nos hace humanos, ¿no? Y entonces hay mucha gente que se encuentra con dificultades en la vida, terribles, crueles, etcétera. Y esas experiencias sí que me han ayudado a crecer como persona, he madurado. Me he convertido en una gran escéptica ante todo y al mismo tiempo me ilusiono mucho con los detalles bonitos de la vida, que también los hay. Hay gente generosa, hay gente, para mí, heroica, etcétera, ¿no? Sin duda, esas situaciones extremas que usted comentaba pues hacen un tipo de periodismo difícil de desarrollar. ¿Cómo elige usted este tipo de periodismo? ¿O lo hace porque ha querido hacer esto o le gustaría hacer otro tipo de periodismo? No, hay muchas cosas que se pueden hacer a lo largo de una carrera profesional, ¿no? Mucha gente me pregunta, ¿te gustaría hacer plató? Y yo digo, hombre, pues el día que esté cansada físicamente o psicológicamente de hacer calle, probablemente me vendrá bien una temporada en plató. O también incluso por la edad, ¿no? Habrá un momento en el que, o incluso si tengo una familia, no podré llevar estos horarios de locos que llevamos y supeditar toda la vida personal a la laboral, pues habrá un momento en que habrá que cambiar de prioridades. Pero sí que es verdad que estamos haciendo un periodismo que a mí me motiva mucho. Son historias que nos interesan, las trabajas en un equipo reducido que te permite tener una sinergia y una agilidad y te permite darle tiempo a los temas y conocer a gente muy interesante que te enseña cosas. A nivel personal es tremendo el aprendizaje que tenemos y después profesionalmente nos está sirviendo para trabajar y desarrollarnos, pues somos unos privilegiados, la verdad. Es curioso el título, vamos, el nombre de su programa, 21 días con Samantha, porque mucha gente piensa que 21 días es relativizar algunos de los temas que usted toca en los diferentes programas que hace. ¿Qué le parece a usted? ¿Por qué 21 y no 30? 21 días es el programa que yo hacía anteriormente, ahora hago Conexión Samantha. 21 días se cogió porque... por varios motivos. Había unos motivos funcionales puramente de programa, pero luego había también una idea y es que 21 días es el tiempo mínimo en el que un ser humano necesita para adaptarse a una situación completamente diferente. Entonces la idea era justamente la de alguien muy alejada de esas realidades extremas que íbamos a tocar, se introdujera en ese mundo y que no se llegase a acostumbrar, porque una vez ya te acostumbras, o sea, lo que nos interesaba era el descubrimiento de esa realidad, ¿no? Y la vivencia en esas condiciones extrañas. Por eso se establece ese tiempo de 21 días. Y al mismo tiempo también después descubrimos que era la vida de una célula y como metáfora también nos parecía interesante, ¿no? Esa vida que empieza un día, acaba el día 21, porque es ese descubrimiento, es esa etapa que no se va a volver a repetir y esa era la que queríamos reflejar. Sí, en su antiguo programa que era 21 días y ahora Conexión Samantha, ¿cómo está notando usted? ¿Tiene la misma repercusión que tuvo el anterior programa? El anterior programa se hizo antes de la TDT, el panorama televisivo era totalmente diferente, pero sí que es verdad que seguimos teniendo un público muy fiel
Y luego hay una tendencia en la televisión y en el periodismo en general últimamente, que es el de personalizar los programas. Y de hecho hay gente que habla como de establecer una marca, ¿no? Como si tu nombre, Samantha Villar, pudieses llegar a ser una marca. Y es verdad que en cierta manera esto está funcionando así. Es decir, hay gente que a veces no distingue entre 21 días o Conexión Samantha, pero sí sabe que es esa chica que se mete en esas situaciones, ¿no? Y entonces ellos saben discernir que le gustan esas historias que le explica esa periodista, dile aguerrida, dile inconsciente, llámale lo que quieras, ¿no? Que se mete en esas situaciones y que nos descubre y que se sorprende y que se emociona y que es curiosa y que tal, que eso es un poco lo que es mi personalidad. Entonces, en ese sentido, aunque no tengamos la audiencia que teníamos cuando el boom de 21 días, porque fue un programa de un éxito tremendo. Y novedoso sí, también. Es verdad, era un nuevo formato. Hasta ese momento los periodistas meterse en el papel y, claro, y tener las vivencias que usted ha tenido, pues con miles de situaciones que podríamos ahora estar aquí toda la noche hablando, pero es evidente que asocian a su persona a cualquier tipo de programa que va enfocado hacia ese tipo de vivencia y de temática. Y de periodismo. Y hablando de periodismo, porque yo no le tengo que preguntar a usted, no sé si conoce los medios de comunicación en Melilla, si ha tenido oportunidad. Ligeramente, algo me ha contado el director de esta casa. Pues yo se lo voy a contar. Me gustaría conocer su opinión, porque en esta ciudad de 14 kilómetros cuadrados coexistimos 14 medios de comunicación, de los cuales 12 son subvencionados por la ciudad autónoma, y entre ellos esta casa pues no, es una televisión privada que no recibe ningún tipo de subvención. ¿Usted cree que esas subvenciones condicionan la información y cómo se da a conocer a las personas que cogen cada mañana un periódico o se sientan delante del televisor? Pues claro, ninguna incentivación económica debería condicionar el periodismo, ¿no? Pero yo creo que la realidad es apabullante, ¿no? En cualquier sentido. Yo creo que al final el dinero está mandando, y este es uno de los grandes problemas del periodismo actual, ¿no? Por un lado el dinero, por otro lado los poderes políticos. Es verdad que se está perdiendo la noción de periodismo independiente, del periodismo de investigación, del trabajo, de la función social del periodista, y es peligroso porque es necesario ese periodismo. Es necesario, y más en los tiempos que estamos corriendo, que estamos no solamente en una crisis económica, sino que yo creo que se están tambaleando los cimientos de muchas otras cosas, ¿no? De lo que creíamos hasta ahora, de las expectativas que teníamos, y estamos viendo que estábamos viviendo cierto espejismo, pues te voy a decir que económico, pero social y cultural, y en el mundo del periodismo también. Entonces, yo creo que es importante reivindicar un periodismo independiente y de calidad. Y Samantha, casi para concluir, ¿usted se ha sentido alguna vez presionada en ese sentido para tratar un tema concreto, hablar de algo concreto, con una línea concreta? Sí, me he sentido presionada, y en diferentes medios de comunicación y de tendencias ideológicas contrarias, y sí, en numerosas ocasiones. Y en cada una de ellas me he tenido que partir la cara, literalmente. Bueno, literalmente no, pero en sentido figurado me la he tenido que partir para defender un trabajo digno, ¿no? Para defender poder llegar a casa y con la cabeza alta. Que esto es, a veces cuesta y no debería costar. Deberían entender los poderes políticos y económicos que el periodismo es necesario, el buen periodismo es necesario. También te digo, por otro lado, que me he partido la cara y en muchas ocasiones he conseguido convencer, pues al final con esfuerzo y con algo de talento de todo un equipo, pues hacer entender a esos poderes que a veces pues hay que enemistarse con algún poder económico, o hay que presionar a un poder político, etcétera, etcétera, porque es bueno para todos. Bueno, Samantha, próximos proyectos para Samantha Villar. Pues de momento seguimos con el Conexión Samantha, acabamos de renovar, vamos a hacer 13 reportajes más, y si funcionan, pues seguiremos. Que seguro que funcionarán, Esperemos. porque siempre los temas que toca son muy interesantes, y seguro que nos mantendrá ya la expectativa, sobre todo lo que nos atañe, que es Melilla, que esperamos porque haya esa visión de Melilla, no le voy a decir que buena, sino la real, que es lo importante para un periodista, pues contar lo que pasa, ¿no es cierto? Pues sí, la verdad es que sí. Pues muchísimas gracias, Samantha, por acompañarnos esta noche aquí en el plató de Cable Mel Televisión. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros nos vamos a marchar unos segundos a publicidad.